Hace algunos años, nunca habría imaginado estar aquí, escribiendo abiertamente sobre esto. Yo era religioso, profundamente religioso. Crecí en un entorno donde Dios no era una posibilidad entre otras, sino la única realidad. La Biblia no era solo un libro, era la brújula moral de mi vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción parecía tener que pasar por ese filtro. En aquella casa, en aquella iglesia, en aquel mundo, Dios dictaba todo. Recuerdo las noches de culto, llenas de alabanzas que sonaban como oraciones gritadas al cielo, las promesas de salvación, las palabras de esperanza repetidas hasta convertirse en un mantra, los himnos cantados con lágrimas corriendo por el rostro, como si la fe pudiera limpiar cualquier dolor. Yo creía. De verdad, era todo lo que conocía, y más que eso, era todo lo que me habían enseñado a querer conocer. Pero entonces vino la duda, no como un trueno repentino, ni como un momento dramático de revelación. Llegó poco a poco, casi imperceptiblemente. Fue una pregunta inesperada, una contradicción difícil de ignorar, una conversación que me hizo detenerme a pensar más de lo que debía. Comencé a leer, no solo la Biblia, sino también filosofía, ciencia, historia de las religiones, psicología de la creencia. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que muchas de las verdades absolutas que habían sido sembradas dentro de mí eran, en realidad, construcciones humanas, fruto de épocas, contextos y necesidades sociales muy distintas a las nuestras. Y fue en ese proceso que algo comenzó a derrumbarse. Primero, la fe. Luego, todo un universo de certezas que creía que sostendrían mi vida para siempre. Perdí amigos. Me alejé de la comunidad religiosa a la que pertenecía. Mi familia aún no lo sabe. Y quizás nunca llegue a saberlo. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Había salido de la burbuja. Y cuando miré a mi alrededor, vi algo sorprendente. No estaba solo. Porque, detrás del silencio religioso dominante, existe una ola silenciosa creciendo, un movimiento invisible, pero poderoso. El ateísmo se está expandiendo por el mundo, no con armas, no con gritos, sino con preguntas. Preguntas simples, pero profundas. ¿Por qué creo en esto? ¿Será verdad realmente? ¿Puede alguien saber la verdad absoluta? Son estas preguntas las que están cambiando vidas, transformando personas y remodelando culturas. Este cambio está ocurriendo en todas partes, en escuelas, universidades, en las redes sociales, en bares, en conversaciones de madrugada entre amigos. Cada vez más personas están dejando de lado la religión, no por odio, ira o rebeldía, sino por cansancio. Cansancio de dogmas que exigen obediencia ciega. Cansancio de culpas fabricadas. Cansancio de verdades prefabricadas que ya no responden a las preguntas complejas del mundo moderno. Cansancio de respuestas que parecen más cómodas que verdaderas. El ateísmo ya no es solo una postura filosófica o moral, es un fenómeno social. Y está ganando fuerza de manera discreta, pero constante. Mira los datos. En países como Brasil, cada vez más jóvenes dicen que no tienen religión. Según investigaciones recientes, el porcentaje de personas que se declaran ateas o agnósticas ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. En Europa, la mayoría de los países ya tiene tasas altísimas de personas que se declaran fuera del espectro religioso. Incluso en lugares históricamente religiosos, como Estados Unidos, vemos una nueva generación que cuestiona más, cree menos y busca significado fuera de los templos. No es casualidad que el número de canales en YouTube, páginas en Instagram, podcast y comunidades en línea sobre ateísmo, deconstrucción religiosa y pensamiento crítico haya explotado en los últimos años.
Las personas están buscando un espacio para hablar de esto, un espacio para dudar, para llorar, para reconstruir, porque salir de la religión no es solo abandonar una creencia, es perder todo un suelo y luego aprender a caminar de nuevo, sin la estructura que antes te guiaba. Y ese viaje no es fácil. Muchos cargan cicatrices emocionales, traumas de culpa, miedo al infierno, vergüenza por haber sido engañados, aislamiento familiar. Hay personas que pasaron años sufriendo crisis existenciales tras abandonar la fe. Otras tuvieron que mudarse, cortar lazos, comenzar desde cero. Pero aún así, siguen adelante. Porque la libertad de pensar por uno mismo tiene un precio, sí, pero también tiene un valor incalculable. Y lo más curioso es que, a pesar de toda esta transformación, nadie parece querer hablar de ello abiertamente, como si fuera un tema incómodo, como si discutir el aumento del ateísmo fuera meterse en un avispero, tal vez porque tocar ese tema significa confrontar una realidad a la que muchos aún se resisten, que la religión, aunque sigue siendo fuerte, está perdiendo su hegemonía cultural. Claro, todavía existe mucho prejuicio. Decir que eres ateo en ciertos entornos todavía puede costarte oportunidades, amistades, empleos, especialmente en lugares donde la religión se utiliza como moneda política, donde ser ateo puede ser visto casi como ser antiético o desalmado. Pero aún así, las personas siguen saliendo, siguen dudando, siguen eligiendo la razón, la ciencia, la autonomía. Porque, en el fondo, hay algo profundamente humano en todo esto. La necesidad de buscar sentido con honestidad, y no por conveniencia. Este proceso no es solo intelectual, es humano, es personal, es íntimo. Y por eso tantos de nosotros sentimos la necesidad de compartir nuestras historias. Para decir, yo también pasé por eso. Sé lo que es despertar y darte cuenta de que todo en lo que creías estaba construido sobre arena, que todas aquellas certezas eran frágiles, que aquel amor incondicional del que hablaba la Biblia tal vez no era más que una proyección de nuestro profundo deseo de no estar solos en el universo. Pero es precisamente en esa soledad donde encontramos fuerza. Encontramos el coraje para vivir sin garantías, sin promesas de cielo, sin amenazas de infierno, sin dones espirituales ni milagros fabricados. Encontramos la belleza de lo finito, de lo efímero, de la vida tal como es, única, preciosa y llena de sentido, incluso sin un plan divino. Y por eso el ateísmo no es solo una negación, es una construcción, una reconstrucción, de valores, de ética, de propósito. Y es exactamente por eso que se está expandiendo, porque ofrece algo que la religión muchas veces no logra brindar. Libertad, libertad para equivocarse, para cambiar, para crecer, para dudar, para seguir adelante incluso sin respuestas. Libertad para admitir que no lo sabemos todo y que eso no nos hace menos. Nos hace más humanos. Así que sí, el ateísmo está dominando el mundo, pero no como una invasión, como una evolución, como un suspiro colectivo de alivio, de millones de personas que finalmente decidieron vivir sin miedo, sin culpa, sin mentiras, sin la presión de fingir una fe que ya no tiene sentido, sin tener que creer para pertenecer. Si estás leyendo este texto, tal vez estés al comienzo de ese camino, o tal vez ya hayas dado algunos pasos, o quizás solo estés curioso, escuchando desde fuera. Sea cual sea tu lugar, hay algo que debes saber. No estás solo. Y este canal, este texto, esta conversación, es para ti, para la gente que se atreve a pensar diferente, para quien tiene el valor de dudar,
para quienes viven sin dioses, pero con infinita dignidad.